Un saludo de paz y bien. En este video explicaremos todo acerca de los indígenas, desde el concepto de pueblos y comunidades indígenas, pasando por los antecedentes históricos de las confrontaciones en las que se han involucrado. También hablaremos sobre la situación actual de aquella lucha, y todo esto para poder dimensionar la importancia de estos pueblos y el porqué de protegerlos. Según la legislación colombiana, las comunidades indígenas son el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y también mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, como formas de control y gobierno social internos que las distinguen de otras comunidades rurales. Según el censo del 2018, en nuestro país existen 115 pueblos indígenas nativos, con un total de 1.905.617 personas que se autorreconocen como parte de la población indígena de nuestro país. Cada uno de estos pueblos se distingue por su propia cultura e historia, organización social y política, estructura económica y productiva, cosmovisión, espiritualidad y forma de relacionarse con el medio ambiente. La lucha por el territorio, la defensa y la liberación de la madre tierra y la construcción de autonomía que las comunidades indígenas han desarrollado a lo largo de 521 años, tanto en América como en Colombia, ha enfrentado diversos momentos críticos en su historia. La primera etapa fue la resistencia frente a la conquista europea, es decir, la resistencia al exterminio y sometimiento de sus pueblos. La segunda se presentó frente a los esfuerzos esclavizadores de los colonialistas, que lograron que algunos pueblos indígenas pactaran al final unas alianzas subordinadas. Ejemplo de ello es la encomienda, que fue una institución fabricada por los conquistadores españoles durante la colonización en América para poder sacar provecho del trabajo indígena. La tercera etapa se presentó frente a las élites criollas, que durante las revoluciones de independencia utilizaron el concepto de igualdad a su favor, porque mientras ellos se liberaban del yugo de la corona española, también se apoderaban de las tierras de las comunidades indígenas, así como también crecía una nueva esclavitud. La cuarta etapa se presentó durante todo el siglo XX y consistió en tomar una voz y en reconstruir fuerzas dentro de los estados nacionales, luchando por el reconocimiento de su cultura, de la identidad, las lenguas, idiomas, costumbres y autoridades propias, en el marco de las luchas contra el latifundismo y la conquista de sus derechos como pueblos originarios. En la actualidad, todos los pueblos indígenas de América Latina tienen que enfrentar un nuevo reto. En el contexto del conflicto, la violencia y el desplazamiento forzado, la situación de los derechos humanos de esta población es preocupante. La participación política con los indígenas se dio hasta 1991. Después de más de un siglo de república, el Estado colombiano se dignó en darle participación a estas personas. Incluso la Constitución del 86, de 1886, no está ni traducida en sus lenguas, en las más de 69 lenguas indígenas. En la Asamblea Constituyente los indígenas contaron con 2 representantes, José María Muelas y Francisco Rojas, cada uno con 20.000 votos. Jaime Garzón, importantísimo, fue el que promulgó, incluso motivó la traducción de la Constitución Política del 91 en las más de 69 lenguas. Él fue el que fue a cada pueblo indígena y trajo traductores para que se pudieran traducir esta constitución. También en esta constitución se les da acceso a la política colombiana en el Senado, en la Cámara de Representantes y en el Congreso. Van a tener un ordenamiento territorial y la participación política a tope. Siempre van a contar con unas curules en el Senado, siempre. Así no consigan el umbral, así no tengan... Siempre van a tener sus representantes en el Senado y en el Congreso y en la Cámara de Representantes. Actualmente, en pleno 2020, los indígenas han sido más nombrados y reconocidos por el gobierno, tomando mayor relevancia en la sociedad, y prueba de esto es la minga. Pero la minga indígena, a pesar de no haber sido creada en 2020, es donde ha tomado mayor importancia, y esto se debe a las movilizaciones del pasado 19 de octubre que se realizaron.
La palabra minga viene del quechua, que significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. Esta organización agrega que la minga es una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco, pero también es una herramienta política de resistencia y una vía que los indígenas usan para poner en la arena del debate público sus reivindicaciones y reclamos como pueblos. Pero, ¿quiénes conforman la minga indígena? La minga, que comenzó a movilizarse desde Cali hacia Bogotá, está conformada por indígenas del suroccidente de Colombia, específicamente de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Valle, Caldas y Putumayo. Bueno, ¿y cuáles son las razones por las que la minga indígena se moviliza? Su principal motivación es el respeto a la vida, ya que desde noviembre del 2016 han sido asesinados 198 nativos en diferentes partes del país, y de esos 198, 134 han ocurrido en el actual gobierno del presidente Duque. Además, debemos sumarle que han sido atacados por los diferentes grupos armados como las FARC, que los han extorsionado y asesinado. Y otra importante razón por la que se movilizan es el reconocimiento de las poblaciones indígenas, y es que según la Organización Nacional de Colombia, en el país hay 102 pueblos indígenas, pero el gobierno solo reconoce 87, deseando que sean reconocidos en su totalidad, pues son más de 1.900.000 indígenas en todo el territorio colombiano. Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre la importancia que tienen los grupos indígenas en Colombia. Para eso vamos a ver los aportes que han hecho estos grupos indígenas en Colombia, en ámbitos como económico, ámbito político y ámbito social. Por ejemplo, los grupos indígenas no aportan de manera significativa en la economía de Colombia y tampoco afectan al PIB de Colombia. Y eso ocurre gracias al impedimento que tienen estos grupos sociales a la hora de crecer económicamente, ya que tienen ciertas problemáticas. Por ejemplo, esos grupos sociales son interrumpidos y también son víctimas del conflicto armado, ya que estos atentan contra su seguridad y estos también se apoderan de sus tierras, lo cual es un factor muy importante, ya que esto hace que estos grupos indígenas no puedan crecer económicamente y no puedan tener un gran aporte a la economía colombiana. Y no obstante a eso, el Estado colombiano no hace mayor cosa para impulsar la economía de los indígenas. Se puede decir que la poca influencia que estos tienen en la economía colombiana es que ellos promueven el turismo en lugares como la Amazonía colombiana, y además ellos practican y trabajan los cultivos agropecuarios. Y dejando a un lado el ámbito económico, pasamos al ámbito social, en el cual los indígenas han jugado un papel muy importante en la sociedad, ya que estos han sido defensores de la paz y también han defendido el fin del conflicto armado. En el ámbito político, los indígenas también lograron incorporar en Colombia y en la Constitución de 1991 los derechos al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país. El reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos tampoco pueden ser despojados de sus tierras, reconocimiento de los idiomas indígenas como idiomas oficiales y el reconocimiento a tener gobiernos autónomos. Y por último, culturalmente han cuidado saberes y conocimientos milenarios que hoy aportan una visión sostenible de la vida y el territorio. Y recordemos que los indígenas actualmente son vistos en la sociedad como personas que cuidan la naturaleza y también defienden la paz. Muchas de las regiones de la más intensa diversidad biológica de la Tierra son habitadas por pueblos indígenas. Los 17 biológicos, es decir, los 17 países que albergan más de 2/3 partes de los recursos biológicos de la Tierra, son también los territorios tradicionales de la mayoría de los pueblos indígenas del mundo. Es ampliamente conocida la importancia del medio natural como base del elemento cultural de los pueblos indígenas, en tanto se constituye como un elemento que les dota de recursos y de identidad, realizando una función generadora de conceptos y estructuradora de su organización social. Sin embargo, muchos estados, guiados en su mayoría por intereses económicos o políticos, aprueban sin previa consulta a los pueblos indígenas proyectos que deben ejecutarse en tierras pertenecientes a estos grupos, o en cualquier caso,
dificultan o impiden el ejercicio de las actividades económicas, religiosas o culturales de los mismos, además de afectar las condiciones medioambientales de su entorno. Por ejemplo, la construcción de presas, carreteras, minas, infraestructuras turísticas, industriales, etcétera, etcétera. Incluso si la dimensión del proyecto no es tan grande, provoca serios trastornos al hábitat tradicional de estos pueblos. Entonces, las organizaciones indígenas han visto la necesidad de negociar dentro de un complejo marco político y jurídico, sin el adecuado respaldo del Estado, condiciones que garanticen el debido respeto de los derechos territoriales y culturales de los indígenas, además de su participación en los beneficios económicos derivados del desarrollo de estas actividades. No se puede concebir el desarrollo de los pueblos indígenas sin su activa y directa participación con el medio ambiente. Ellos no quieren que otros piensen su desarrollo, sino que se les acompañe en la búsqueda del mismo, respetando su cultura. El control de bienestar colectivo en una comunidad está en manos del curandero, el chamán, el caracu, el mamo, el médico tradicional, etc. Existen diferentes denominaciones de acuerdo a la cultura y esta persona ejerce un poder y mantiene un prestigio reconocido y respaldado por todos. La Organización Mundial de la Salud define medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias basadas en plantas, animales o minerales, terapias físicas, mentales y espirituales, aplicadas de forma individual o colectiva para mantener el bienestar. Específicamente en el modelo de salud colombiano, la medicina indígena ha encontrado innumerables obstáculos para su desarrollo, por lo que las organizaciones indígenas impulsaron la Ley 691 en el año 2001, que posibilita la adecuación sociocultural de los programas de salud para las comunidades indígenas. Esta ley reglamenta y garantiza el derecho de acceso y la participación de los pueblos indígenas en los servicios de salud en condiciones dignas y apropiadas. Entonces, esta medicina está encaminada a sanar, a curar, a limpiar el ser humano de manera integral. Entonces, una diferencia muy importante es que ellos no hablan de división. Para ellos nada está dividido, sino que todo está unido. Entonces nuestro cuerpo no es como lo ve nuestra medicina original, normal, por hablar de la medicina occidental, que divide el corazón del riñón, los órganos, sino que acá todo está unido y hace parte de un mismo cuerpo. Asimismo, el ser humano hace parte del aspecto espiritual, su aspecto físico, su aspecto mental, todas las partes que componen al ser humano como tal. Entonces la medicina es esa parte de la cultura que busca el estado del bienestar, el estado de sanación a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, en todos los aspectos de la vida de una persona. Nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Palabras de Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos.